que gracias por venir. Lo que me ha costado levantarme, la verdad. Pero he venido porque es un honor estar aquí, que me hayan invitado a FromFest. Qué nervios ser el primero, o sea, me ha tocado como la peor parte para mí. Pero bueno, espero hacerlo bien, no seáis tan crueles. Voy a empezar sin anestesia. Mi charla va sobre esto, de cómo conseguir la máxima performance cuando programamos en front, ¿sí? Y normalmente, cuando hablamos de performance, siempre pensamos, ¿no?, en JavaScript. Entonces hoy le quise dar como el toque de, no de JavaScript, sino de performance en CSS, o sea, pintado. Entonces, os presento a Fantasmin. Miradlo bien, miradle esos ojos y esa boca, ¿sí? O sea, a algunos les puede parecer que hasta puede ser tierno, ¿no?, y adorable, pero no. Es un cabrón. Él, este fantasma, este bicho, es el culpable de que, o sea, es el culpable de que mi jefe me diga que quiere hacer su aplicación en nativo porque la web no le va tan bien. Se come nuestra memoria, se come nuestro rendimiento. Y claro, como es un fantasma, es invisible, no lo podemos ver. Cuando lo programamos, no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí, jodiéndonos la vida, claro. Por suerte, tengo yo un aparato capaz de detectar fantasmas, ¿sí? Los fans del Supernatural lo saben también, existe este detector EMF, pero bueno, en la vida real no se ve muy parecido a esto, sino que se ve algo así, ¿sí? Porque si lo tuviera de verdad no estaría acá, estaría en la tele, seguro. Entonces, ¿qué es esto? Pues la consola, la Chrome Developer Tools. Este es nuestro detector de fantasmas. La charla va sobre esto, ¿sí? De detectar este fantasma y tratar de destruirlo, que ahora ya no se ve tan bonito. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero hay que entender los procesos de pintado en el navegador. El ser humano es capaz de ver a determinados cuadros por segundo para interpretar que una secuencia de imágenes es una animación que se mueve. Por ejemplo, en este caso ese gato se está moviendo a ¿cuántos cuadros por segundo? O sea, eso no es una animación. Sí, se mueve, pero sabemos que no está animado, ¿sí? Ya a 25 cuadros por segundo, cuando la secuencia de imágenes ocurre en muy poco tiempo, detectamos que eso se mueve. Y ya a 60 cuadros por segundo, pues es la rehostia, ¿no? Esto es lo que queremos conseguir en el navegador y en los móviles. ¿Es capaz el navegador de correr o animar algo a 60 cuadros por segundo? Sí. Entonces, ¿qué es eso de los 60 cuadros por segundo? Imaginemos que tenemos una animación en CSS que es simplemente mover una caja en un segundo. Eso significa que en ese segundo el navegador va a pintar 60 estados diferentes de esa caja, ¿sí? Eso significa también que cada estado va a durar, o tiene que durar para cumplir los 60 cuadros por segundo, como máximo 16 milisegundos. Si hay algún cuadro que se pasa de esta velocidad, de este tiempo, no cumplimos los 60 cuadros por segundo. Entonces, la idea es meterse en lo que ocurre en un cuadro y optimizarlo. ¿Cómo pinta el navegador mi código? Entonces, voy a hacer aquí algo que me voy a arriesgar, pero es una demo en vivo. Lo malo es que no sé dónde está el mouse. Aquí. Vale. Entonces la idea es abrir este detector de fantasmas y ver un poco cómo usarlo, ¿sí? Voy a hacer aquí una prueba muy rápida de cómo usarlo y distinguir algunas cositas y luego las voy a aplicar. Entonces, en la consola de desarrolladores vamos a la opción de Timeline y la nueva versión de Chrome, esto lo digo porque cada versión de Chrome es diferente, pero la nueva que han sacado hace 2 días
necesitas activar esta pestaña de Custom y solo la parte de Paint, de pintado. Todas las demás, que algunas vienen por defecto, hay que desactivarlas. Entonces guardamos, voy a hacer una interacción de este ojo, que no lo mostré, pero es un ojo que simplemente se mueve. Y aquí lo vemos. Estos son todos los cuadros que han ocurrido en una animación. Puede parecer chino al principio, sobre todo si es la primera vez que lo vemos, pero si vamos agrandando haciendo zoom, vemos que en este caso mi ordenador es súper lento. O sea, no ha cumplido lo de 60 cuadros por segundo, pero ni loco. ¿Por qué? Porque dice 30 milisegundos por cada cuadro. Estos son cada cuadro y yo podría inspeccionar cada cuadro y meterme dentro. ¿Sí? Podría meterme, seleccionar un cuadro y ver que ocurren cosas en ese cuadro. Entonces, vuelvo a la presentación. ¿Qué ocurre en un cuadro? Bueno, en un cuadro es normal que ejecute JavaScript. O sea, en una animación o en lo que sea, sobre todo en una interacción sobre esas, que estoy moviendo el mouse, pues necesito el listener del mouse, ejecuta JavaScript seguro. Eso es el color amarillo. Cuando veamos más adelante en que pintan diferentes colores, pues es el amarillo de JavaScript. Luego los púrpuras tienen que ver con el CSS. Cuando yo agrego o quito clases o cuando cambio de tamaño una cosa, pues eso es la parte púrpura. Y luego tengo los colores verdes, que son los de pintado. O sea, el navegador ha hecho sus movidas y lo tiene que pintar en la pantalla. Y si veíamos antes, yo tenía todos los cuadros en rojo, ¿sí? Todos los cuadraditos en rojo. Lo que queremos conseguir es los cuadraditos en verde. Cuando están en verde significa que se ejecutaron a un tiempo considerablemente bien, ¿sí? 16 milisegundos. Entonces esto es lo que quiero y normalmente ¿qué obtengo? Pues algo así. Si os fijáis en vuestros desarrollos y hacer lo mismo, ¿no? Guardar en el timeline y hacer una interacción, van a obtener algo como esto. Pero aquí se ve lo que está pasando. Ahí se ve claramente que el amarillo está comiéndose todo el cuadro y el amarillo era JavaScript. Lo que significa que tenemos una función de JavaScript que se está comiendo el cuadro. La solución es partir de JavaScript en varios cuadros, no usarlo en el mismo, sino en varios. Esto es un concepto que no nos lo enseña nadie. O sea, el navegador tiene una determinada característica, o sea, tiene un funcionamiento que es así, y luego el lenguaje es de otra manera, ¿sí? Cuando queremos conseguir una performance buena, tenemos que entender que nuestro JavaScript se ejecuta en el navegador. El navegador nos proporciona esta API, Request Animation Frame, le pasa recibe un callback, le pasa una función, lo que le meta ahí dentro de la función se va a ejecutar en un cuadro nuevo. ¿Lo normal que hacemos? Nada de eso, obviamente. Tengo un listener de cualquier interacción y ahí meto mi código y ya está. Entonces, si yo tengo un listener y meto mi código JavaScript que hace un montón de cosas, o sea, en un botón le doy clic, abre una modal, hace una petición Ajax, pongo un cargando, luego envío el evento tracking de lo que sea, ¿no? Pues voy a obtener algo como esto, cuando guarde en el timeline. O sea, un montón de JavaScript ejecutándose y lo último, claro, lo último va a ir súper lento. Entonces, yo os enseño el Request Animation Frame y lo primero que hacemos es meterlo así. Bueno, quiero ejecutar el JavaScript en el siguiente cuadro, pues lo meto así en el listener, ¿no? Y lo que voy a obtener, o lo que esperaría tener, es esto. Sí, el listener está perfecto, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo porque tú estás ejecutando en un nuevo cuadro un montón de JavaScript. Y es que además, yo esperaría tener esto, porque es lógico, pero no. Lo que el navegador va a hacer es esto, encima, ¿no? Y luego yo pienso que el Request Animation Frame, entonces, ¿para qué sirve? Porque si el navegador ha ejecutado todo en el mismo cuadro, la solución a este problema es programar todas nuestras interacciones de usuario de esta manera. Primero,
tengo un request animation frame general y dentro voy a llamar a otros que hagan cosas muy pequeñitas. Yo sé que tengo que ejecutar 16 milisegundos como máximo, pues si voy a intentar que mis funciones de JavaScript, las cosas que yo haga ahí, no se pasen de ese tiempo. Conclusión. Partir el JavaScript en varios cuadros y además, importantísimo, priorizar lo que quiero ejecutar. ¿Sí? Lo más importante, lo más prioritario, que seguro Ángel va a hablar luego de ello, lo más prioritario es mostrarle al usuario que el clic ha ocurrido. ¿Sí? Eso es lo más importante. Las interacciones o las microinteracciones para decirle al usuario, mira, ya te he escuchado. Y luego, en los siguientes cuadros, siguientes con ese, tus movidas. Si lo hacemos de esa manera, o por lo menos lo intentamos, la idea es tener algo como esto. Un tren de cuadros, todos verdes. Eso es lo máximo que podemos aspirar, ¿sí? Que cada cuadro dure como 16 milisegundos como máximo, perfecto. Y está hecho así, dibujado uno detrás de otro, ¿por qué? Porque JavaScript solo tiene un hilo de ejecución. O sea, JavaScript no puede ejecutar varias cosas en paralelo. Solo se ejecuta una sola cosa y cuando termine eso, va a ejecutar las siguientes. Esto lo sabemos, ¿sí? Eso es muy conocido. Ahora, imaginaros que tenéis una animación, lo mismo, esta es de opacity. O sea, está invisible y va a aparecer en un segundo. Yo sé que JavaScript ejecuta las cosas de arriba hacia abajo. Mi primera ejecución es agregarle a un elemento esa clase, ¿sí? Y luego otras movidas. Pero lo primero que quiero hacer es agregarle un elemento a esa clase. En este ejemplo, pues bloqueo el hilo principal, nada más. Yo esperaría que como lo primero que hice fue agregarle esa clase a ese elemento, pues ese elemento apareciera, ¿sí? Pero no va a aparecer porque si bien JavaScript va por orden, cuando llega al punto de ejecución del bloqueo, se va a bloquear. ¿Y se bloquea el CSS también? Sí, porque el CSS también va por cuadros. O sea, cuando tú bloqueas el hilo principal de JavaScript, que es el mismo que el hilo de ejecución del CSS, desde las animaciones, ¿sí? No vas a mostrar ninguna animación. O sea, esto es normal que lo veamos porque cuando nos rascan las animaciones, cuando algo animado no va bien, es porque o puede ser que haya JavaScript ejecutándose, que está bloqueando esa interacción, ¿sí? O porque otras movidas que voy a explicar ahora más adelante. Entonces, vale, tenemos solo un hilo de ejecución de principal. ¿Puedo abrir más hilos? ¿Puedo ejecutar cosas en paralelo por JavaScript? Porque si no estoy súper limitado. Sí, con los web workers. Son instancias nuevas de hilos que puedo ejecutar ahí pues, cosas que sean costosas a nivel de performance. Lo bueno es eso, lo bueno es que, por ejemplo, tengo un parseo de imágenes o quiero crear un GIF online, solo desde el lado del cliente, pues eso es muy costoso, ¿sí? Yo me podría levantar mi propio web worker y ahí hacer mis movidas. Lo malo es que los web workers no acceden al DOM y también que cuesta, o sea, tienen un costo a nivel de performance levantarlos. O sea, levantar un web worker también bloquea el hilo principal. Hablando de esto, ¿no? De ejecuciones paralelas, tengo la CPU por un lado y la GPU por el otro, que son procesadores. Son procesadores diferentes. A nivel físico también suelen ser procesadores diferentes, ¿sí? El navegador usa los dos. En la consola esa que os mostré, a donde están todos los colorcitos estos y tal, hay dos líneas. La primera que dice main, que es la CPU, y la segunda la GPU. Ahí, pues en los colorcitos me va a poner que cuando usa el CPU, pues pinta la fila de la CPU. Y luego tenemos esta parte de abajo, que es un gráfico de tarta, en donde me dice que, mira, aquí en este cuadro se ha ejecutado JavaScript. Entonces, ¿qué hace la CPU? La CPU se encarga de todo, básicamente. La CPU es JavaScript. La CPU es el pintado de mis nodos
en HTML. La CPU también es el CSS. Sobre todo se encarga de la logística del layout, ¿sí? En cambio, la GPU es otra cosa. La GPU tiene una dedicación exclusiva solo para el pintado. Se encarga de eso. Es buena pintando y se pone en activo solo en determinadas ocasiones, ¿sí? ¿Podemos elegir entre pintar un elemento, pintarlo con la CPU y con la GPU? Sí. Hay propiedades de CSS que lo que le dicen es, mira, encárgate tú, GPU, de pintar este elemento. Producen a nivel visual un resultado diferente también. No sé si se ve genial, que las letras ahí son más borrosas si usas la GPU. Y en cambio, en la CPU, pues pinta a nivel de píxel. Vale, entonces la GPU crea una capa de renderizado nueva, por eso es que se levanta, por eso es que se pinta de manera diferente, pero yo tengo la capa de HTML que la pinta la CPU y cuando necesita pintarla la GPU necesita levantarla en una capa nueva. Entonces esto os va a molar a algunos. La consola de desarrolladores de Chrome no viene con esto activado, no viene con esta parte que la considero esencial. Entonces, para activarla hay que ir a Chrome Flags y activar experimentos de desarrolladores, ¿sí? Os voy a mostrar ahora cómo activarla. ¿Dónde estoy? Acá. Pues eso, iríamos a Chrome Flags. Atención, estos experimentos pueden ser peligrosos, no le hagáis ni caso y activáis. Buscar experimentos y lo activáis, nada más. Tenéis que, después de activar, esto es una movida, después de activar eso, hay que reiniciar el ordenador, ¿sí? Ahí tenemos a Fantasmín, ¿a dónde estaba el extraterrestre? Después de reiniciar el ordenador, no, el navegador. Después de reiniciar el navegador, vais aquí a los 3 puntitos, Settings, y os va a aparecer una pestaña nueva, Experimentos. En Experimentos tenéis que tocar 6 veces la tecla Shift, así como lo oís. Os va a aparecer cosas nuevas. Cuando aparezcan esto, tenéis que buscar Layers Panel. Esto es la versión de Chrome estándar, la última, la 56. Layers Panel es la ventana de capas de la GPU. Y la otra es la Invalidation Tracking, ¿sí? Esas dos cosas me van a servir para todo lo que tenga que ver con esto de detectar fantasmas. Después de esto tenéis que reiniciar de vuelta el navegador, porque si no, no lo vais a ver. Y por último, después de hacer todo eso, no vais a ver nada tampoco. Tenéis que ir a estas 2 flechitas de aquí y desplegarla, y aquí os va a aparecer Layers, ¿sí? A mí ya me aparece aquí porque la he movido, porque esto se puede mover, ¿de acuerdo? Vale, ¿todo esto para qué? Porque esta es la consola, en esta parte de la consola voy a poder ver en vivo las capas que se están creando en la GPU. Yo puedo desplegar aquí, por ejemplo, esto está en Uniframe porque está en CodePen, pero puedo ver, por ejemplo, que aquí tengo 2 capas. Una principal, que es la de body, y otra que es la del ojo. La del ojo porque pestañea y se mueve y tal, y la del body porque tiene las orejas esas, bueno, las antenas que también se mueven, y la boca, ¿sí? O sea, estas son todas capas que ha creado la GPU. En esta parte también, algo muy chulo es que podéis verlo en 3 dimensiones y ver las posiciones que han tomado las capas. Hay algunas que están encima de la otra, ¿sí? Esto es súper importante. Ahora voy a mostrar porque no es lo mismo que una capa esté encima de la otra y afecta a la performance también el hecho de que una animación ocurra detrás de otra capa. Vale, lo voy a resetear y voy a volver a la presentación. Bueno,
Habéis apuntado, ¿no? Lo de los 6 shifts. Vale, desde esa capa puedo saber una cosa importantísima. Esto es un truco que está en la red de público. Imaginaros que creo un cuadrado rojo, ¿sí? Un cuadrado rojo de 100 píxeles por 100 píxeles. Ahora la CPU dice, vale, ese cuadrado lo voy a calcular. El primer píxel, ¿de qué color es? El segundo píxel, ¿de qué color es? Y así, 100 por 4, porque los colores también son 3 colores más el canal alfa. Eso en memoria ocupa 40 kilobytes. ¿Por qué? Porque la CPU es a nivel de píxel, es perfecto. A la GPU se la suda todo eso. Imaginaros que le paso a la GPU un píxel rojo y le digo, mira, escálalo tú 100 veces. Voy a obtener el mismo resultado, un cuadrado rojo, pero de 4 bytes. Yo no voy por la vida haciendo cuadrados rojos tampoco, ¿no? Pero esto es un truco para usar, por ejemplo, en los overlays, ¿sí? Cuando abro una modal y los overlays son las ventanas estas, bueno, la pantalla negra que se pone de fondo para ocultar lo que estaba haciendo. Pues imaginaos que hago algo como esto. Le digo de ancho y de alto el 10% del viewport y escálalo 10 veces. ¿Por qué no le puse de ancho y alto el 1% y escálalo 10 veces? Perdón, 100. Porque la GPU no sabe contar muy bien. O sea, el flotante de la GPU no es muy bueno y no va a cubrir toda la pantalla. Entonces, con 10% y escalado 10 veces, funciona. O sea, me va a aparecer un cuadrado negro en toda la pantalla y en una resolución, por ejemplo, de mi ordenador, me ahorro 4 megas de memoria, solo haciendo este truco, ¿sí? Entonces, claro. Vale, todo eso fue la parte de JavaScript. Dije que iba a hablar de CSS, entonces me he pasado. Tengo la parte del cálculo de estilos. Cuando inspecciono en la consola, tengo el estilos, ¿vale? Lo que sea, bueno, esta parte siempre suele ser muy pequeñita. ¿Qué es esta parte? Pues simplemente es el cálculo de mi CSS y el macheo con el HTML. Por ejemplo, si tengo un mapa así de nudos y agrego una clase al body, en esta etapa el navegador pregunta, pues, ¿va a afectar esta clase a un hijo? Luego tengo el layout, ¿sí? En el layout, cálculos geométricos. Tengo un cuadrado rojo, por ejemplo, ahí. Si le agrando el tamaño por una interacción, ¿tienen que cambiar sus hermanos? Sí. Pues esto ocurre en esta etapa, ¿sí? Y esta es la etapa más costosa a nivel de performance. Aquí también se nos va un montón de performance. Estas etapas de layout suelen ser muy grandes. ¿Por qué? Porque ¿ha cambiado el primero? No. Pero aún así lo ha calculado. Calcula no solo el primer elemento, sino también sus padres. Y como su padre ha cambiado, también tiene que calcular el padre y los hijos de ese padre. En conclusión, esto es como una burbuja, ¿sí? Que puede ser brutal a nivel de performance. Esto lo hace la CPU. Existe una propiedad CSS que nos puede ayudar a prevenir este tipo de operaciones que no quiero, por ejemplo, en el primer cuadrado. Yo no quería volver a recalcular el layout porque no lo he tocado. Y la propiedad es contain. Simplemente esta propiedad es una prisión de estilos. No solo admite el layout, sino los estilos y el pintado. Puedo definir que, mira, no vuelvas a recalcular esto otro porque no estoy afectando a eso otro. Hay una demo que puedes buscar, que es CSS Containment, que es un ejemplo de cómo usarla porque esta propiedad está indocumentada. No, lo siguiente. Vale, el layout eran cálculos geométricos. La pintura, como su nombre lo dice, no es ninguna pintura. La pintura es calcular lo que voy a pintar, calcular las zonas que se han modificado. En una animación, por ejemplo, que ahí se están modificando zonas, ¿sí? Hay cosas que el navegador tiene que volver a pintar. Simplemente en esta etapa el navegador dice, bueno, a ver, voy a hacer el cálculo matemático de las cosas que han cambiado. Y luego se la voy a pasar a la GPU y que se arregle él.
la GPU es la que lo va a pintar en pantalla. En esta etapa, la composición, que es la otra que va a ser tremenda en performance, o sea, va a ser la más costosa. Bueno, ya vieron que las capas eran como en 3D, ¿sí? No son en 2 dimensiones. Entonces, ciertas propiedades CSS promueven un elemento, desde el HTML, lo promueven a una capa de pintado nueva. Algunas ya las conocemos porque son súper conocidas. O sea, el transform, sabemos que eso promueve una capa a la GPU. Luego un iframe, pues es obvio también. Los vídeos también. El position fixed es lógico que, como tiene que estar arriba de todo, ¿sí? Encima de todos los elementos, que esté en una capa nueva. Luego tengo el will change y los filtros de imágenes. Y esto lo sabemos todo el mundo. Sabemos que es mejor animar las cosas con el transform antes que con left. Esto lo sabemos porque desde hace hace un par de años salió esto, usar translate z para todo. O sea, ¿qué significa? Significa usar la GPU para todo. Como es rápida pintando cosas y mi página web es súper guay, pues quiero usarlo para todo, ¿no? Pues no. Mirad lo siguiente, tengo una animación y la animo con left. O sea, no voy a usar la GPU, no voy a crear capas nuevas ni nada, ¿sí? Y además al azul tampoco la voy a levantar en una capa nueva, la voy a dejar como está. Esto entonces, pues yo esperaría que lo pintara la CPU. No, la GPU lo va a promover a una capa nueva porque eso es muy complejo de animar. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Animando un cuadrado rojo detrás de otra cosa? Eso es muy complejo. Entonces lo hace, la CPU no lo entiende y se lo pasa a la GPU. Y esto se llama la composición implícita. O sea, hay una composición que nosotros no hemos encargado, pero aún así el navegador la va a hacer. Pero cuando digo composición me refiero a levantar una capa nueva de layout, ¿sí? Por ejemplo, en un elemento que está quieto, le hago clic, ¿sí? O muevo el mouse por encima, lo que sea. Pero el elemento está quieto, no tiene ni capas nuevas ni nada. Hay que levantar una capa nueva. Eso tiene que ocurrir en tiempo real. Y esto es súper costoso. Esta composición implícita es súper costosa. Y encima, cuando la interacción termina, hay que dejar todo como estaba. O sea, esa capa nueva que tenía, pues la tengo que eliminar otra vez. Súper costoso. La solución es usar la propiedad CSS willChange. Con willChange yo le digo, mira, esto se va a mover. Esto créalo desde el principio en una nueva capa. No lo crees en tiempo real porque eso me va a joder la performance. Eso es lo bueno de animar con CSS. Que el CSS es declarativo. O sea, el navegador lo puede leer antes de que las animaciones ocurran y optimizarlo. En cambio, el JavaScript, pues el navegador no sabe si ese código de JavaScript se va a ejecutar o no alguna vez. Vale. No sé cuánto tengo de tiempo. ¿Cuánto tengo de tiempo? Vale, perfecto. Fantasmin. Voy a hacer una demo en vivo, entonces una mini explicación que no voy a ocupar mucho tiempo. Entonces tengo mi fantasma, tengo mi consola con las capas que están creadas, tengo mi timeline, ya me sé todo el rollo de para qué son los colores, y ahora ¿qué hago? ¿Cómo arreglo mis problemas de performance? Bueno, lo primero es esto, de habilitar la pintura en el timeline y guardar una interacción. Voy a guardar, no voy a hacer nada, simplemente voy a guardar esto, un segundo de animación. Si no se ha congelado, ¿sí? Entonces me voy a meter en un cuadro, por ejemplo en este.
En este cuadro voy a inspeccionar qué está ocurriendo. Bueno, tengo la actualización de capas. ¿Por qué está haciendo eso? Vamos a ver. Tengo pinturas, ¿sí? O sea, el navegador calculando las zonas que tiene que pintar. Eso es obvio porque el monstruo este se está moviendo. ¿Qué más tengo? Composición, capas de composición. ¿Por qué está creando capas de composición? Si no he creado, o sea, no he hecho nada, simplemente se está moviendo eso. Ya debería haber estado creado la capa de composición. ¿Qué más tengo? Tengo recálculos de estilo, ¿sí? Si os acordáis que eran los recálculos de estilo, cuando yo le agregaba una clase a un elemento, el navegador tenía que decir, esto va a afectar a esto, pero ahí no está agregando clases. No, pero está animando, o sea, hay un keyframes que está ocurriendo de manera infinita y tiene que, en cada estado, en cada paso del keyframe, pues hay propiedades CSS, ¿sí? Pues en los keyframes es normal que pase esto, que haya recálculos de estilos. ¿Qué más tengo? Layout. Tengo layout ahí. ¿Por qué? Los layouts eran los cálculos geométricos. No debería tener layouts, ¿sí? Entonces, para inspeccionar qué es lo que está ocurriendo, voy a abrir las capas. Tengo dos ojos y la pupila, ¿sí? ¿Por qué tengo los ojos en capas nuevas? Bueno, por esto, porque al fantasma no le gusta que lo molesten mucho. Entonces se mueve, vale, es normal que se mueva. Pero si os fijáis una cosa, mirad esta parte de las capas cuando interacciono con el fantasma. Se ha creado y se ha destruido cosas. O sea, ahí está ocurriendo algo también, ¿sí? Ahí hay cosas para mejorar. Yo, como lo he programado yo sé qué es lo que está ocurriendo. Y es que las cejas están en estado normal en un principio y luego se animan. Vale. Para quitar esa composición implícita, simplemente ponerle el will change a las cejas. ¿Y se queda quieto? ¿Las tengo ahí? Con esto voy a conseguir que las cejas estén en una capa nueva desde el principio. No voy a hacer ese cálculo en tiempo real de que tiene que pasar de 0 a una capa. Entonces, perfecto. Esa es la primera optimización. La segunda es, bueno, aquí veo que hay piernas. O sea, las piernas son, si os fijáis en la parte derecha, que aparecen los cuadrados, me dice que, bueno, tiene 3 piernas. Entonces, ¿qué onda? Porque las piernas no se están moviendo. ¿Sí? ¿Por qué están en una nueva capa? ¿Se puede optimizar? Claro, vamos a quitarlas de una nueva capa. Están en una nueva capa porque tienen un transform. Tienen el clásico truco de centrar elementos, ¿sí? Entonces, a este contenedor de piernas simplemente se la voy a quitar. Position absolute, left 0,29 dice. ¿Sí? Obtengo el mismo resultado usando la CPU. Sin capas, me voy a ir a Layers. Antes tenía 3, pero ahora tengo 2. ¿Por qué? Por lo de las puntas, ¿no? Solo he quitado el contenedor de una nueva capa, pues vale, voy a meterme a cada una de ellas. Lo mismo le pasa a ellas, ¿sí? Simplemente la voy a quitar, el transform, me podría dejar así, pero posición absoluta, left 0, no, menos 0,29 dice el transform. Obtengo el mismo resultado. Aquí lo mismo. Left 0,41. Me voy a ir a la capa de Layers
las piernas ya no están. Ahí he hecho una optimización de la composición de capas, ¿de acuerdo? Simplemente cambiando una propiedad CSS. Tengo la boca. A la boca le ocurre exactamente lo mismo. O sea, la boca tiene una composición, bueno, tiene dos composiciones. Si os fijáis, esta parte es la zona que necesita pintarse. Y si os fijáis, este número de la cantidad de veces que se está pintando, ¿sí? Pues ahí es obvio de que está ocurriendo algo que no debería ocurrir. Porque no debería ocurrir que se pinte la boca tantas veces. Y a la boca le pasa exactamente lo mismo. La boca tiene posición absoluta, pero tiene este es el clásico truco también de centrar un elemento. Vale, le he quitado el centrado y lo que ha ocurrido es que esto es la movida de CSS. Tiene un overflow hidden y tiene un border radius. Y si tiene o sea, si eso lo elevamos o lo hacemos en una capa de la GPU, el overflow hidden funciona perfecto, ¿sí? Y sin embargo, si se lo quitamos, el overflow hidden no hace nada. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Porque yo no quiero meterlo en una GPU, en una capa de la GPU, pero sí que quiero darle o sea, hacerle el overflow hidden. Voy a decirle contain y le voy a poner como yo sé que la boca no se mueve y no hace nada, ¿sí? Le voy a poner contain strict. O sea, mira, que no hagas ni recálculos de layout, que simplemente eres una boca que no hace nada, ¿sí? Ten una prisión de estilos totalmente. Y luego sí que podría ponerle bueno, lo voy a dejar así, solo porque es un cabrón. Pero si no, podría ponerle left calc left 50% menos la mitad de un m y ya se centra. Vale, optimizar es un trabajo artesanal. O sea, no he descubierto todavía la manera de hacerlo esto como si fuera una factoría, ¿sí? Tampoco hay atajos en aprender todo lo que hay que aprender sobre los procesos de pintado. Esto es súper complicado. Pero bueno, por suerte me tenéis en Twitter, por si queréis preguntarme algo alguna vez, @aeroalquimia. Mi nombre es Eduardo Sada, por cierto. Trabajo en Kairos, ¿sí? Hacemos web components a tope. Y bueno, os agradezco, la verdad que no he visto tantos bostezos como esperaba, pero muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Si queréis hacer algunas preguntas, tenemos 7 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que le pase el micro. Hola. Hola. Mira, yo te quería preguntar cuál es el grado de compatibilidad de la propiedad contain. Solo Chrome y Safari. Microsoft ha dicho que sí y Firefox lo está construyendo ahora mismo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podéis darme Venga, feedback chicos, también? no seáis tímidos. Que vale que es sábado por la mañana, que estamos con sueño, pero yo qué sé, arrancaros, ¿no? Hola, Kay. Muy buena la charla. Yo quería preguntarte respecto al will change, porque tengo entendido que tampoco se puede usar de forma muy indiscriminada. También creo que todo está la GPU de una forma un poco... Claro, macabra. la propiedad will change solo crea una capa de composición en la GPU. No lo usas de manera indiscriminada porque tú no quieres eso. Por ejemplo, yo tenía el fantasma con 3 piernas. Yo no quiero crear una capa en esas piernas. O sea, solamente lo voy a usar
cuando quiera crearlo, quiera que la GPU se encargue de ese elemento. ¿Y cuándo quiero que se encargue de ese elemento? Normalmente cuando animo cosas, ¿sí? Pero también cuando tengo un scroll, en determinados casos, la consola de desarrolladores, le voy a mostrar, pero no voy a tardar nada, ¿eh? La consola, en la parte aquí de los 3 puntitos, More Tools, otras cosas que están también súper escondidas, Rendering. Y en esta parte de Rendering que te habilita aquí abajo, tengo algo que pocas veces habilitamos, que es el Scrolling Performance, ¿sí? Cuando active eso, a veces me dice que un elemento que tenía Overflow Auto tiene un problema de performance. El Will Change también lo arregla. Sí, existe el Will Change Scroll, creo que es, y que le dice, mira, el scroll este pues se encarga la GPU. O sea, que sirve para las cosas que sirven, no hay que usarlo para todo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues le damos un gran aplauso a Eduardo. Gracias.